Soy Pablo Sanz. Si vamos a competir en veteranía en el mundo financiero, yo llevo 25 años. No sé cómo ha pasado eso. Cuando hace 5 años me invitaron en ASCRE, en la Asociación Española de Capital Riesgo, a dar una charla sobre estos temas, era muy fácil aportar valor porque casi nadie se había leído los borradores, ¿no? Entonces explicabas la ley y dejabas a la audiencia impresionada o aterrada, ¿no? Ahora es mucho más difícil y cuando José me propuso dar una charla, pues tenía cierta incertidumbre de cómo poder aportar valor en algo en el que ya todos nos hemos leído la normativa, ¿no? Entonces, básicamente yo llevo desde hace 6-7 años dentro de Arcano, asumí la responsabilidad de impulsar lo que entonces llamábamos inversión responsable y hoy se llama inversión sostenible, y estuve 5 o 6 años con esa responsabilidad. He estado unos meses como consultor para el mundo financiero expresamente de temas de inversión sostenible y ahora hace unos días me he incorporado a un fondo de Venture Capital con varias atribuciones y una de ellas es impulsar todos los temas de inversión Deep Tech relacionados con la transición energética, ¿no? Entonces... Discúlpame, Pablo. ¿Se me ha oído? Yo creo que... Perdóname, ¿eh? A ver, ¿qué tal aquí? Mejor. ¿Mejor? Sí. Entonces, mi idea es simplemente compartir lo que he vivido, ¿no? Cosas genéricas, cosas concretas, algunas resultarán más o menos interesantes, pero básicamente os voy a contar lo que yo he vivido, ¿no? Empezando por el inicio... Ya va. Perfecto. Para mí el inicio fue, como decía Sergio, en 2018, pero no estaría en la normativa. Estaría en marzo de 2018 la Comisión Europea emitió un dictamen que era una reflexión sobre su plan de finanzas sostenibles, ¿no? Y estos eran sus 3 pilares: impulsar la inclusión de la sostenibilidad en la gestión de riesgo, incrementar la transparencia y clave el largoplacismo y reorientar los flujos de capital hacia una economía más sostenible. Yo reconozco que cuando leí esto era como, ¿se lo ha leído la gente? Porque cuando el regulador de todo dice que quiere reorientar los flujos hacia un determinado lugar, pues de ahí ha venido todo lo demás, ¿no? Entonces, la primera reflexión es esta. Es que el regulador europeo decidió ser pionero y decidió cambiar el mundo, cambiando el mundo financiero, con lo cual a todos los que estamos en el mundo financiero la reflexión ya no era si me interesa, si no me interesa, sino es algo que va a suceder, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, es inexorable, ¿no? Y luego los otros 2 temas, el tema del largoplacismo y el tema de la gestión de riesgo es muy importante, ¿no? Entonces, al final, básicamente la reflexión es que no hay escapatoria, ¿no? Entonces, sobre cómo gestionar eso en vuestras compañías, voy a intentar, Marian, no pisarte porque, como me ponga, te dejo sin ponencia. Pero hay reflexiones que yo he vivido y me gustaría haceros. Cuando estéis en un consejo o en un comité ejecutivo y se reflexione sobre eso, yo creo que esto es importante, ¿no? La sostenibilidad es innegable que tiene un componente ideológico. Yo creo en ella. Yo sé que José cree en ella. No todo el mundo cree en ella. Y yo creo que en los órganos decisorios es bueno saber quién cree y quién no cree en ella, porque lo van a enfocar de una manera totalmente distinta. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y a la hora de trabajar es bueno saber quién lo va a hacer convencido y quién lo va a hacer obligado. La siguiente reflexión que yo le haría a un consejo o a un comité ejecutivo es si cree que es importante en la estrategia, ¿no? A la primera pregunta alguien puede decir que no, a esta nadie puede decir que no. La reflexión que yo he hecho, yo he visto directivos que no creían en ello y que pasaron en unos meses de sonrisas irónicas a por favor ayúdame con esto, ¿no? Entonces, pues la reflexión es, quiero saber si crees o no. Lo segundo es que es estratégico, absolutamente relevante, ¿no? La tercera, y no diré mucho porque yo creo que Marian va a hablar de esto, es cómo incluir esto en la organización. Solo haré una reflexión de mi experiencia, un caso de éxito y un caso
de probable fracaso, ¿no? En Arcano, cuando empezamos a implantarlo, quizás por la falta de recursos, la decisión fue, cuando yo asumí la responsabilidad, encárgate de esto. ¿Y cuántos recursos hay? Ninguno, ¿no? Entonces, quizás haciendo de la necesidad virtud, lo que hice es nombrar en cada área de negocio un responsable que no fuera muy junior como para no saber casi nada, ni muy senior como para decir que estaba siempre ocupado, ¿no? Y hubo un responsable en cada área de negocio. 6 años después, todas las áreas han innovado, todas las áreas han lanzado productos de sostenibilidad, etcétera. Con lo cual, la reflexión es expandir. No puede haber unos especialistas en un lugar que informen a los demás, porque entonces no va a funcionar, ¿no? Como caso improbable de éxito, una entidad que no voy a nombrar por razones obvias, cuando estuve hablando para hacer labores de consultoría, la persona que era responsable me dijo, bueno, el responsable debería ser otro, pero no tiene tiempo, lo tengo que hacer yo y nuestro presidente no cree en esto. Entonces, pues como os podéis imaginar, pues no, es improbable que funcione, ¿no? Entonces, hay que poner toda la carne en el asador y hay que expandir las responsabilidades a lo largo de toda la organización. Esto parece obvio, ¿no? Pero lo estábamos comentando antes, ¿verdad? Sí. No, esto no se aprende, esto es nuevo, esto no se aprende. Aquí esperemos que, yo lo que quiero que llevéis aprendido es que aquí no vais a aprender tanto que tenéis que dedicarle horas a leer, ¿no? Mi experiencia es que o sea, hay tantas cosas, hay tantas organizaciones, tantas cosas que aprender que se necesita mucha dedicación y mucho tiempo para realmente hacer las cosas bien. Las buenas intenciones y leer... Cuando leemos un paper que ha escrito una organización, todos van a decir lo mismo. Lo que hay que hacer es dedicarle 20 horas a leer algo en profundidad, ¿no? Esta es una reflexión que os hago y que yo haría en vuestras organizaciones, ¿no? Y yo, cuando estuve de consultor, tuve la suerte de estar haciendo lo que quería, lo comentaba antes, estuve una semana entera estudiando. Entonces, cuando acabó esa semana, pues ¿quién le dedica 50 horas en una semana a estudiar un tema, ¿no? Pues muy poca gente. Pues aquí, el que no lo dedique no va a poder impulsarlo. Podrá ser un follower y podrá estar en una sobremesa charlando sobre sostenibilidad, pero hace falta mucho que leer, mucho que estudiar. Mi reflexión, y luego haré algunas reflexiones más concretas sobre distintos tipos de activos. Yo siempre digo esto cuando estaba como responsable o cuando hablaba con un cliente. Siempre hay un camino a seguir. Es verdad que la normativa es muy exhaustiva, pero este es mi punto de vista y espero ser capaz de convencerle a la CNMV de esto. La sostenibilidad tiene que ver con buscar un impacto positivo en el medio ambiente o en los aspectos sociales y medirlo. Yo creo que al final la CNMV acabará siendo flexible, es decir, si tú de verdad, si tu empresa, si tu proyecto, si tu inversión tiene de verdad un objetivo de sostenibilidad y lo puede medir, eso va a ser sostenible, ¿no? Entonces, yo le perdería el miedo a la regulación. El propio regulador acabó flexibilizando en los últimos días que era un producto financiero artículo 9, porque si lo ligaban toda la taxonomía no iba a haber fondos artículo 9, ¿no? Entonces, mi enfoque es, yo no le tendría miedo a la regulación, me la aprendería para ser capaz de adaptarme y conseguir, es decir, lo que no puedes hacer es mentir y hacer greenwashing, pero si de verdad tu objetivo tiene un componente de sostenibilidad medioambiental o de mejora social, vea por ello y con la ayuda de estos señores de los datos, porque yo de momento cuando lo he hecho todo con Excel, como decía Javier, hay un camino, con lo cual yo no le tendría tanto miedo a la regulación, ¿no? Entonces, después de estas reflexiones genéricas, os voy a comentar, al final he estado trabajando en distintos asset class y os quería hacer algunas reflexiones sobre cada uno de ellos relacionados con la sostenibilidad, ¿no? El primero y el que más se trabaja es el private equity o el venture capital. Se habla mucho de la taxonomía. La taxonomía, como todos sabéis, está incompleta y yo creo que va a estar incompleta eternamente. Entonces, es muy difícil que una inversión
sea sostenible basándose en la taxonomía. Ahí hay una complejidad tremenda, ¿no? Entonces, al hilo de lo que decía antes, yo creo que camino de la sostenibilidad, lo verdaderamente importante es que tengas un verdadero objetivo y que lo midas, ¿no? En mi experiencia, en proyectos que yo he vivido, al final he trabajado para algún fondo que estaba haciendo una inversión que era claramente sostenible, que no podía cumplir con la taxonomía porque la taxonomía está incompleta y que ya habían sido aprobados como soy un fondo artículo 9 y entonces no sabían cómo solucionarlo. Este es el camino que nosotros encontramos, pero igual que hay habrá otros, ¿no? Entonces, la reflexión que nosotros hicimos fue, esta inversión era una inversión en una compañía de ingeniería que trabajaba con compañías eléctricas, pero tenía distintas áreas de negocio y además no se dedicaba directamente a la producción de energía, con lo cual tenías que conseguir vincular su actividad con, al final, la reducción de emisiones. Pero además es que también trabajaban para cosas que no eran exactamente sostenibles, ¿no? Con lo cual, al final, lo que establecimos es unos objetivos de desarrollo sostenible, que es algo comúnmente aceptado. A partir de ahí concretamos, porque nos quedamos todos en los dibujitos, pero cada objetivo tiene metas muy concretas, elegimos metas que fueran alcanzables. Nos metimos en profundidad en el negocio de la compañía, es decir, a qué se dedica y qué indicadores puedes obtener, y utilizamos una herramienta que es Iris Plus, y como esta y otras muchas, para acabar vinculando los ODS con unos medidores de impacto. Y el plan de acción es medir toda su actividad, medir cuál es su impacto, y a partir de ahí no solo puedes reportar, sino que además puedes cambiar la estrategia. Es decir, había actividades que no eran sostenibles, que el objetivo es ir descontinuando, había actividades que son más sostenibles y la idea es ir promoviéndolas. Esto efectivamente lo hicimos con Excel, ¿no? Pues esto al final la tecnología nos acabará ayudando cuando haya más sistemática a hacerlo de una manera más eficiente. El tema del Venture Capital, y tú estabas hablando, ¿no?, de nuevas compañías, ¿no? Espero que cuando lancemos un fondo artículo 9 me ayudes a que BBVA invierta. Efectivamente, en el mundo del Venture, en Adara Ventures invertimos en compañías Deep Tech de B2B, y efectivamente pues el Deep Tech y la transición energética pues ahora mismo es una oportunidad. O sea, realmente todo se ha acelerado, ¿no? Pues antes los Deep Tech se dedicaban a crear Facebooks y ahora se dedican a hacer temas de transición energética. Hay una oportunidad tremenda. Y en el Venture habrá otro reto, porque el Venture Capital, los emprendedores están más preocupados en sobrevivir que en hacer estrategias de largo plazo. Pero es verdad que al estar empezando tienen la posibilidad de empezar desde cero y no contar con el legacy de cómo nos transformamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que en el mundo de Venture Capital la sostenibilidad, que todavía no está tan metida, pues acabará un poco siendo una prioridad, ¿no? En el tema de real estate e infraestructura, aquí es lo más sencillo. Primero, por los estándares que hay, está GRESB y están LED y BREEAM para los edificios y para las infraestructuras sostenibles, y luego tiene que ver con la valoración de activos. En mi experiencia, aquí es tan sencillo como, o sea, nadie quiere tener un activo varado, ¿no? Entonces, los inversores de real estate o los inversores de infraestructuras ya no invierten en inversiones no sostenibles, porque no quieren asumir el riesgo de que dentro de 5 o 10 años ese activo no valga nada, ¿no? Con lo cual, en este área es mucho más sencillo, hay mucha normativa y ya el debate sobre si una compañía le interesa la sostenibilidad, claro, todos queremos sostenibilidad y rentabilidad, ¿no? Hay un debate en todas las compañías si me va a ser rentable hacerlo o no. En el real estate y en infraestructura no hay ninguna duda. Es decir, los inversores pagan más por activos sostenibles, con lo cual digamos que es el aspecto más sencillo. En el tema de renta fija y el direct lending, aquí hay un debate, tiene que ver con los datos, ¿no? Cuando yo intenté convertir un fondo de high yield en ESG, obtuve 2 lecciones. La primera era que no había datos, no existían. No voy a nombrar compañías porque al final además tuvimos que cogerlas, pero cuando buscabas los datos para ponerle rating ESG a los bonos en los que estabas invirtiendo,
te dabas cuenta que la información era prácticamente inexistente, con lo cual es muy difícil hacer un fondo ESG. La segunda reflexión es que cuando nosotros decidimos con fuentes externas y con rating internos hacer un rating ESG para cada bono y hacer 5 layers, y en función del rating pues tenías más o menos posibilidades de invertir. La segunda sorpresa fue que cuando hicimos, y era totalmente ESG, realmente la cartera prácticamente no cambiaba. Y ahí tuvimos el debate, y ahí está el debate del greenwashing, es decir, he aplicado todo el trabajo para que sea ESG, pero no cambia, ¿no? Entonces, ¿estoy siendo ESG o no? Porque no he cambiado nada, pero realmente lo estaba siendo, ¿no? ¿Por qué no cambia? Porque al final las compañías mejores son las que tenían mejor rating ESG, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí estábamos siendo ESG porque la realidad es que lo estabas aplicando, ¿no? Pero es verdad que se nota que hay una falta de datos, es decir, es posible que alguien diga soy ESG y al final el efecto de todo el trabajo ESG sea cero, pero no quiere decir que no se haya hecho, ¿no? Entonces ahí hay un debate que es más complejo. Y luego tiene que ver con la liquidez, ¿no? Es decir, cuando quieres hacer un fondo de high yield ESG, aunque tiene los problemas de los datos, cada trimestre va mejorando, cada año puedes ir teniendo más información. Conforme el activo es menos líquido es más problemático, ¿no? En el direct lending, alguien me dijo una vez, si me obligas a ser ESG creo que no voy a poder invertir el fondo, ¿no? Entonces, en aquellos activos donde hay poco mercado, el ESG va a llegar más tarde, porque pues una compañía quiere un direct lending porque está teniendo un problema operativo, si tú le impones aspectos ESG, pues posiblemente no puedas invertir, y al final, si tienes un fondo de 300 millones, pues a lo mejor es que no puedes invertirlo, ¿no? Con lo cual, yo creo que en los temas de direct lending irá llegando un poco más tarde. En el tema de renta variable, en los fondos líquidos, yo esto lo he aprendido como consultor, pero es verdad que no lo viví, no lo he vivido personalmente, ¿no? Pero hago una reflexión, estaba aprendiendo cómo, y seguro que en algunas de vuestras entidades hacéis estos tipos de temas. En los fondos líquidos lo que se está generalizando es la creación de software por parte de las entidades financieras a través de los que se analiza toda la cartera y se intenta que esa cartera sea mejor desde el punto de vista de factores ESG que el benchmark. Entonces, de momento, se lo pueden permitir las grandes entidades. Hablaba el otro día con una gran gestora europea que hace 3 años no tenía nadie en ESG y ahora tienen un equipo de 40 personas desarrollando el software, ¿no? La reflexión que yo hago es qué va a pasar cuando todas tengan ese software, porque ¿quién va a vencer el benchmark, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay un reto desde el punto de vista de los datos. En el mundo ilíquido yo lo veo razonablemente sencillo, porque cuando estás invirtiendo en una compañía te centras en esa compañía. En el mundo líquido, a ver cómo consigue en el futuro las entidades demostrar que sus fondos son más sostenibles que el mercado, pues yo creo que hay un reto muy, muy grande, ¿no? Pensando en empresas, antes decía si a una empresa le va a ser rentable la sostenibilidad o no. Mi reflexión es que estos 4 aspectos, sin duda, la sostenibilidad es rentable. Primero, por reducción de costes y mejoras de eficiencia. Segundo, la reducción de riesgos. Tiene que ver con el largo plazo, ¿no? Es verdad que en el mundo financiero, después de la crisis de 2008, se habla mucho más de riesgos que antes, pero ahora yo creo que el cambio es que se habla de riesgos a largo plazo. Y hay mucha literatura sobre esto. Los responsables de riesgos saben mucho de cómo calcular el riesgo de mercado con el VaR, pero saben poco de riesgos de sostenibilidad que impactan en el largo plazo, ¿no? Y es un poco la base de toda la regulación de la Unión Europea. Lo que viene a decir es que los riesgos a largo plazo, y hay cifras y hay análisis sobre pues cómo los impactos medioambientales, al tener un impacto en el largo plazo, no se tienen en cuenta, pero luego son devastadores, ¿no? Entonces, pues bueno, en el aspecto de riesgos a largo plazo, para ninguna compañía
no va a ser rentable no hacer esto, ¿no? Siguiente. Esto es lo que estaba diciendo, es mi visión, ¿no? Es decir, en el pasado se hablaba de control de riesgo, ahora se empieza a hablar de control de riesgo en el largo plazo y la verdadera estrategia yo creo que tiene que ser el enfoque de creación de valor, ¿no? Y no pasa nada por ir pasando por las fases, ¿no? Y cada inversión también tiene, habrá inversiones que puedan no encontrar una forma de crear valor, pero hay que empezar por el enfoque de riesgo, luego transformarlo en una visión más de largo plazo y luego acabar creando valor, ¿no? Y esta reflexión me surgió hace unas semanas. Di clase de inversión sostenible en un máster en la Complutense y cuando estaba preparando un caso práctico para los alumnos era sobre el mundo de retail, de la moda, ¿no? Y quería explicarles de una compañía que yo conocía, porque conocía al CEO, de cómo era una compañía sostenible desde el principio. Y cuando me metí en internet a ver sobre ella, por un momento no recordaba el nombre, puse empresa sostenible, moda, me aparecieron 40 o 50. Entonces, y yo pensaba que eran los únicos, ¿no? Entonces, la moda es un ejemplo de lo que yo creo que va a pasar en todos los sectores, ¿no? Primero empiezan las compañías incluyendo los aspectos de sostenibilidad. Después, de forma natural, empiezan a aparecer compañías que los tienen desde el principio en su estrategia y se acaba cambiando un sector. Ahora mismo no lo conozco en profundidad, pero estoy seguro que no hay ninguna compañía de moda que no tiene la sostenibilidad en su estrategia, y eso va a acabar pasando con todos los sectores, ¿no? Volviendo a decir, volviendo a plantear la pregunta de si es rentable o no, ¿no? Últimamente he estado estudiando bastante a ver si es rentable o no es rentable, porque yo me dedico a la gestión de fondos, ¿no? Hay mucha literatura y hay mucho debate. Yo lo que he visto es estudios que demuestran que para las compañías es rentable, tanto en el coste de la financiación, en la evolución de su cotización, en la evolución de su negocio. Estos son estudios de Deutsche Bank y de Oxford, pero había muchos. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos al mundo de los fondos? Yo me lo he estudiado todo porque estaba deseando que la respuesta fuera sí, pero la realidad es que todavía no hay estudios que demuestren que para un gestor de fondos, va a ser capaz de dar una mayor rentabilidad. Esa es la realidad. Y bueno, leyéndome la Biblia de la inversión sostenible, que por parte de CFA había mucha literatura, pero toda la literatura se basaba en exponer por qué cree que se debe eso. Pues decían que puede ser porque no se capturan bien los datos, porque los impactos ESG se compensan, porque los gastos de implementar una estrategia ESG compensan los beneficios. No lo sabemos, también es verdad que hay menos información, pero la realidad es que el reto para nuestra industria es ser capaces de trasladar esa realidad de que la sostenibilidad es rentable para las compañías al mundo de la gestión de fondos. Problemas que aparecen en el ESG, ya voy a ir acabando, o retos, ¿no? El primero es evidente que es el greenwashing. A mí me preocupa bastante menos de lo que, porque me preocupa más el exceso de marketing. Nos pasa a todos, y eso lo he vivido yo también. Al final, si tú estás haciendo una estrategia de sostenibilidad, quieres contarlo, y entonces todos, pues no, pues todos los bancos son sostenibles, todas las gestoras somos sostenibles, todas las compañías somos sostenibles, y entonces al final como que se neutraliza el efecto, ¿no? Y parece que, entonces es verdad que hay que entrar en el detalle, pero si haces algo quieres contarlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí es complicado. Yo lo he vivido, hacíamos cosas y decíamos sostenibilidad, y luego te metías en todas las páginas web y todos estaban diciendo lo mismo, ¿no? El greenwashing me da menos miedo porque el regulador se va a encargar de que eso desaparezca. Es verdad que el marketing es un poco excesivo y el bombardeo de información de somos sostenibles puede acabar implicando que todos seamos iguales cuando no es así, ¿no? En línea con lo que decía antes, la complejidad técnica, ¿no? Es tan
esta SASB, esta GRI, los que os dedicáis específicamente a esto y los conocéis, pero es muy difícil entender la diferencia entre SASB y GRI y que ahora además se van a fusionar y entender qué es IRIS Plus y qué es el Impact Management. Pero la complejidad técnica es tremenda. Y eso es algo que tiene que acabar centrándose, ¿no? La estimación de riesgo, todo el mundo ha calculado de la determinada manera, pero la materialidad hay muchas maneras de calcularlo y cuando se estandarice pues será todo un poco más sencillo, ¿no? El tema de los datos, esto en línea con lo que estaba diciendo, para mí es el principal problema. Esto es un estudio que se hizo que hizo el Swiss Finance Institute Research Center entre varias compañías que emiten rating ESG. Todos sabemos lo que es la correlación, ¿no? Y nos encanta la correlación 1. La correlación entre los rating ESG de las compañías líderes en este tipo de información financiera y también de información de sostenibilidad, en el estudio que se hizo, la correlación de ratings en los aspectos ESG era inferior al 0,5. Es decir, muy baja. Si se analizaban los aspectos medioambientales, era todavía más baja. Si se analizaban los ratings que se basaban en los temas sociales, era del 0,3. Y en los temas de gobernanza era del 0,2. Todavía no sé cómo, no tengo claro, pero no le he dedicado mucho tiempo a ver por qué, si los tres factores son inferiores a 0,4, como el otro puede ser más alto, pero seguro que hay una explicación. En todo caso, esto es una realidad, ¿no? Entonces, si cogemos una fuente de información o cogemos otra, va a variar, porque no todas las compañías tienen los mismos datos, ni todas las compañías los tratan igual. Con lo cual, aquí hay un riesgo de que haya dos carteras igualmente sostenibles y sean totalmente distintas y cada uno defienda la suya. Eso es uno de los riesgos que tenemos en el sector. Y ya para acabar, una reflexión sobre el futuro. Estamos hablando de estandarización. No sé cuántos habéis oído hablar de las Impact Weighted Accounts, pero hay un proyecto de Harvard que posiblemente no sé a cuántos nos llegará, pero estoy seguro que será el futuro. Igual que todos, ahora la contabilidad da lo mismo en qué país hayas estudiado, la contabilidad difiere muy poco, la contabilidad financiera, las finanzas se tratan de la misma manera. La sostenibilidad, hay un proyecto impulsado por Harvard que defiende la inclusión de la sostenibilidad en la contabilidad. Eso va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar, ¿no? De manera que toda esta sostenibilidad que podemos debatir si me va a ser rentable o no, va a acabar en la cuenta de resultados, de manera que un activo más sostenible va a valer más, con lo cual tu resultado va a ser mejor y va a acabar siendo una obviedad, ¿no? Esto es algo que todavía nos resulta difícil de entender y técnicamente es complejo, pero que se está trabajando en ello y estoy seguro que será el futuro, digamos, de la sostenibilidad. Y esto ha sido todo.